Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Vamos a darle la bienvenida, Padre Roberto Armas. Bienvenido y encantada, Padre. Gracias, Yesenia. Gracias a todos, llenos de alegría y de cargando las pilas para seguir trabajando con ilusión y con entusiasmo y seguir este curso para el beneficio de todos ustedes y lo vayan conociendo un poco mejor, pues, la Biblia, la palabra de Dios. Así es, Padre Roberto Armas, a seguir enseñando sobre estos bonitos textos bíblicos y sobre todas esas enseñanzas sobre nuestra Biblia. Y Padre, vamos a dar inicio a nuestro curso bíblico, entonces hacemos una recopilación. Así es, para ponernos un poquito en orden, como hablamos de las fechas más importantes y los acontecimientos más importantes que sucedieron en estas fechas según la cronología, ¿no?, de la Biblia. Comenzamos hablando que todo comienza con Abraham, ¿no? Así es. Abraham, elegido por Dios, su migración de su tierra a la tierra que Dios le da, que es Canaán, que después será Israel. Eso fue hacia el año 1800, más o menos, ¿no? 1800, 1700 y pico, ¿no? Ahí se establecen en Canaán Abraham, sus descendientes, con Jacob. Su hijo José va a Egipto y de ahí con él se tendrán que ir por obligación, por necesidad, pues todos sus hermanos, los hijos de Jacob, también su padre, y se instalan allí en Egipto. Allí en Egipto pues van a pasar 400 años, ¿no? Hacia el año 2250, siempre antes de Cristo, el acontecimiento más importante del Antiguo Testamento es el Éxodo, la salida, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Al frente de ellos está Moisés, el personaje más importante y el que más se parece a Jesús es Moisés, liberando al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevándolo a la tierra prometida por el desierto. Entonces eso sucede a partir de 1250. Más o menos en 1230 ya estamos viendo la entrada del pueblo en la tierra prometida con Josué. Acaba de morir Moisés y es Josué el que toma el mando y con él entran a la tierra prometida. Viene el periodo de los jueces y viene el periodo del reinado. El primer rey Saúl, el rey David, el más importante y simbólico pues para todo el pueblo de Israel. Con David viene después Salomón. Con Salomón ya se instala el pueblo más estático, ya no hay guerras, y entonces comienza la primera tradición de la composición de la Biblia. Por ahí comienza la composición de la Biblia. Hay algunos textos anteriores, pero en el tiempo del rey Salomón hay una escuela escriturista en el palacio y ahí comienza a recopilarse. Comienza con las 4 tradiciones que hay en esta composición de la Biblia. Tradición ya vista, que es hacia el año 930, 950 más o menos, antes de Cristo, la tradición ya vista del Pentateuco. Se redacta algo de los Proverbios. Después viene la división del reino, varios reyes, buenos y malos, de todo ha habido. En el año 870 aproximadamente, la tradición eloísta también del Pentateuco, nombran a Dios con el nombre de Eloí. En el año 750 pues aparecen ya los profetas, actividad profética de Amós, de Oseas y de otros profetas más. Isaías, el profeta más importante, aparece hacia el año 700 más o menos, 720-21, la caída del reino de Israel por los asirios invadidos, y en el 716
más o menos, se inicia la tradición deuteronomista, con otro estilo de escribir los acontecimientos que pasaban. Y ahí viene un poquito la primera redacción del Deuteronomio, también algo de los libros de los Proverbios. Después viene Sofonías, Jeremías, Josías, Nahum, son los profetas que continúan, Habacuc. Y viene el 598, es importante porque asedian Jerusalén y viene la primera deportación a Babilonia. Cae Jerusalén, la caída es hacia el 587 definitiva, y la deportación definitiva a Babilonia. Ahí se redacta el libro de las Lamentaciones, lamentándose pues de lo que ha pasado, también posiblemente el profeta Abdías. Y ahí comienza en el 560 más o menos la tradición sacerdotal, la cuarta tradición de la composición de la Biblia. Ahí se redacta definitivamente los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Comienza la actividad profética del segundo Isaías, viene el retorno ya del restierro, que es un acontecimiento también importante, hacia el 538, regresan y se recompone de nuevo la ciudad de Jerusalén, el templo se reconstruye con Esdras y Nehemías, la participación del tercer Isaías y también del profeta para el 520, 505 a.C., Ageo y Zacarías, también son importantes. Nehemías también, la primera sumisión, la misión de Esdras de recomponer el templo. La redacción definitiva del Pentateuco sucede más o menos hacia el año 428, por ahí, cerca del 390 y tantos, siempre antes de Cristo, ¿no? La redacción definitiva del Pentateuco. Aparecen también actividades de Joel, Malaquías, se redacta el libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Jonás, Proverbios, Job, Rub, son libros que se componen más o menos hacia el 428 y 398. Antes del, hacia el 400, se recopila totalmente el libro de los Salmos. Los 150 salmos que contamos ahora se escriben, ya se definen en el año 400, alrededor del 400 más o menos. Hasta aquí llegamos en la última exposición, la última vez que estuvimos en el curso bíblico. Y ahí ha habido el descanso y a partir de ahora vamos a continuar con lo que sucedió más o menos pues, a partir del año 332. Lo vamos a ver. Continuamos en curso bíblico con el padre Roberto Armas Agustino Recoleto, quien nos está explicando sobre la cronología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ya realizamos esa recopilación, padre, pero ahora continuamos. ¿Qué pasó en el año 332 dentro de esta recopilación definitiva de los Salmos? Bien, después de que ya se compusieron y se recopilaron totalmente los Salmos, el año 332 aproximadamente, Judea, el pueblo de Israel, cae bajo el dominio griego. Es el avance del imperio griego con Alejandro Magno y demás, y también Israel pues cae bajo el dominio griego y comienza la cultura griega a influenciar también al país de los judíos, ¿no? En ese año más o menos se produce la redacción de varios libros. Se escribe el segundo libro de Zacarías. Zacarías hablamos que tenía dos partes, ¿no? La segunda parte. Se escribe el Cantar de los Cantares, ese libro poético tan bonito. Se escribe el libro de Tobías, que se escribe en griego y es deuteronómico, y se escribe también el libro del Eclesiastés, un libro sapiencial. Más adelante, ya pues hacia el año 200 a.C., se redacta el Eclesiástico, otro libro sapiencial, y también Esther, un libro ejemplar. En el 168 más o menos a.C., viene ya una persecución ya más cruel, más fuerte contra el pueblo de Israel, con un emperador de esa época o rey, Antíoco IV, Epífanes se llamaba. Entonces, ahí este rey, Antíoco, obliga a los judíos a renunciar a su religión y a
profesar lo que él ordenaba, o adorar a los ídolos griegos, ¿no? A ídolos falsos, y obligaban, el que no obedecía era castigado con la muerte, y hubo varios judíos héroes que supieron defender su fe, pero ya estaba todo el pueblo pues oprimido cruelmente pues con este rey Antíoco IV Epífanes. Hacia el año siguiente de entrar este rey, comenzó la rebelión de los macabeos, una familia muy fiel a la tradición judía. El padre de ellos, de 7 hermanos, se rebela y invita al pueblo a rebelarse también contra este rey, ¿no? Para defender su fe, defender su religión. Y aquí comienza pues esta rebelión macabea. Primero el padre y después Judas Macabeo fue pues el más significativo de los hermanos, el que más luchó y peleó para defender su fe, y prácticamente consiguieron conservar en parte del pueblo de Israel su fe en un solo Dios. Ahí se hace la redacción de varios libros también, de Daniel, de Judith, de Baruch, y también el segundo libro de los Macabeos. Hay 2 libros de los Macabeos sobre esta historia de estos hermanos que se rebelan, pero la actividad de guerras y demás, de pleitos, está en el libro primero, que se escribe después, unos años más atrás. Primero se escribe el segundo libro. El segundo libro, que es más tranquilo, más pacífico, es la historia de estos hermanos, en el libro segundo. Ya dando un salto un poquito más grande, hacia el año 100 antes de Cristo, es cuando se escribe ya el libro número 1 de los Macabeos, y la historia de estos hermanos. Y otro libro que se llama la Carta de Jeremías, que antes estaba dentro del libro de Jeremías, pero que después es un autor distinto y se considera ya pues como un libro también distinto. En ese año, más o menos en el año 63, antes de Cristo, Judea cae ya bajo la dominación romana. Hasta ahora han estado bajo la dominación griega, con Antíoco y demás que hemos hablado. El imperio griego también cae y lo domina el imperio romano. Y a Judea, el imperio romano, llega pues en el año 63 aproximadamente, ¿no? Sí, también cae el templo, cae la ciudad de Jerusalén, y toman posesión pues los romanos. Hasta el año 50 antes de Cristo se redacta el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, hasta aquí el libro de la sabiduría es el último. Hasta aquí todos los libros del Antiguo Testamento, 73 libros del Antiguo Testamento ya están definitivamente escritos y aprobados por los judíos de esa época, ¿no? Y en el año 37 al 4 antes de Cristo, vamos a tener al rey Herodes el Grande, que es cuando nace Jesús, ¿no? Cuando está gobernando el rey Herodes el Grande, que representa al emperador romano, pero es un rey de Israel, Herodes el Grande, porque después hubo otro hijo suyo. En esta época es cuando nace Jesús, y este Herodes el Grande es el que quiere matar a Jesús, porque cree que es una amenaza y que Jesús le va a quitar a él el reino. Jesús no viene a reinar como él, no viene de otro tipo de rey, y pues quiere matarlo. Y ahí mueren los famosos santos inocentes, ¿no? Que celebramos en las fechas de Navidad en diciembre. Los santos inocentes son los niños de 1 año a 3 más o menos, que fueron asesinados por mandato de Herodes el Grande, creyendo que al matar a esos niños de Belén también mataba a Jesús. Y ahí está la huida de Jesús a Egipto por revelación divina, ¿no? Hasta ahí llega todo el Antiguo Testamento. Y ahí, como nace Jesús, va a comenzar con el año 0 aproximadamente
el Nuevo Testamento, que lo hablamos. Y damos inicio a lo que es la cronología bíblica del Nuevo Testamento. Iniciamos con el año 7 y 6, Padre. Sí, 7 y 6 antes de Cristo. Parece una contradicción, ¿no? Vamos a hablar ya del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no comienza con el año 0. Claro, se puso los años con el nacimiento de Jesús. Con el nacimiento de Jesús, año 0. Antes, los años se consideran a los años antes de Cristo. Y después de Cristo, pues después del nacimiento. Pero resulta que al hacer esa confección de fechas, hubo algún error por ahí. Y después por la historia se ha demostrado que Jesús nace antes del año 0. Más o menos hacia el 7 o el 6. 7 o 6 de lo que llamamos antes de Cristo. Es el nacimiento de Jesús. Y ya sabemos cómo nació. En Jesús, en Belén, nace Jesús, se llama Jesús de Nazaret, porque después vivió toda su infancia y su juventud en Nazaret, ¿no? Es el nacimiento de Jesús de Nazaret. Después, hacia el año 14, después de haber nacido Jesús y vivir en Nazaret y demás, hacia el año 14, Tiberio es el nuevo emperador de Roma. En la época de la vida de Jesús y de su pasión, de su muerte y demás, era Tiberio el emperador romano, a partir del año 14 después de Cristo. En el año 27, aproximadamente 27 después de Cristo, o sea, cuando Jesús ya tiene 33 años más o menos, es cuando aparece Juan Bautista. Aparece primero, el que aparece es Juan Bautista, porque es el precursor, el que prepara el camino de Jesús. Aparece su predicación y comienza la actividad también de Jesús. Con la predicación de Juan Bautista ya es Juan Bautista el que lo bautiza y es Juan Bautista el que lo presenta a sus discípulos y demás. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y lo presenta y les invita a que sigan a Jesús, que el importante no es él, Juan Bautista, el importante al que tiene que seguir la gente y todos es Jesús, ¿no? Entonces comienza hacia el año 27 más o menos, a la edad aproximada de 33 años, no de 30 sino de 33 años, comienza la predicación, la actividad de Jesús, ¿no? Conocemos eso en los evangelios, los 3 años más o menos de vida pública de Jesús, donde reúne a sus discípulos, a sus apóstoles, los va adoctrinando, les va enseñando, los va preparando, hasta que llega el momento ya del final de la vida pública de Jesús, con la detención, ¿no?, de las autoridades judías y demás, en el año 30 más o menos. Al decir año 30 no quiere decir que Jesús tuviera 30 años, tendría 33, 36, algunos más, ¿no? Pero bueno, hacia el año 30 aproximadamente, pues sucede ya lo que es la detención, el juicio de Jesús, la pasión, todo lo que sufre, el Calvario, hacia el Calvario, su muerte en la cruz y su resurrección, el acontecimiento más importante de todos, ¿no? Y también pues el envío, antes de la ascensión de Jesús a los cielos y de su envío del Espíritu Santo, los envía a los amigos suyos que ha reunido, a los apóstoles, los va enviando por todas partes, vayan por el mundo entero a predicar el Evangelio y demás. Pues eso sucede alrededor del año 30 más o menos después de Cristo. En el año 30 o 31 después de Cristo se va formando la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Con el envío del Espíritu Santo, los apóstoles ya comienzan a predicar y comienza la gente a convertirse, comienzan a creer en la predicación de los apóstoles. En los que creen se bautizan y los apóstoles con ellos van formando las primeras comunidades cristianas, que es lo que llamamos ya la Iglesia. La Iglesia se forma el día de Pentecostés. Cristo la ha preparado con los apóstoles, pero después el día de Pentecostés es, ya vamos a decir, el día esencial. Al salir los apóstoles a predicar, comienza la misión de la Iglesia. Todo lo que hacen los apóstoles ya es misión de la Iglesia, es la etapa de la Iglesia. Hemos hablado hasta ahora de las 2 primeras etapas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y la tercera etapa de la historia de la salvación es la historia de la Iglesia en la que estamos ahora nosotros.
la etapa de la Iglesia, que comienza con Pentecostés, con el envío del Espíritu Santo y con la primera predicación de los apóstoles y la formación de las primeras comunidades cristianas. Todo eso sucede al comienzo de la Iglesia. Nuestra Iglesia nace más o menos hacia el año 30 o 31 después de Cristo. O sea que ahí podemos calcular ya cuándo es nuestro aniversario, ¿no? En los años que llevamos. Después de eso, un acontecimiento importante en el año más o menos 36, a los 5 o 6 años de comienzo de la Iglesia, comienzan las persecuciones fuertes contra la Iglesia y viene el primer martirio, la primera persona que da la vida por Jesús, la primera que da la vida por predicar a Jesús y defender la predicación de Jesús, que es el martirio de San Esteban, que era diácono elegido por los apóstoles para ayudar a los apóstoles en el servicio y demás. Esa es la misión de los diáconos. Pues por su testimonio fue apedreado y es el primer mártir, el primer santo mártir defensor de la fe de Jesucristo dentro de la Iglesia. Y ese mismo año se da, curiosamente, la conversión de San Pablo. San Pablo estaba en el apedreamiento de Esteban y tenía la misión de perseguir a los cristianos, de apresarlos para juzgarlos, para que no siguieran adelante. Y en esa tarea es cuando Jesús se le aparece a Pablo y se transforma, se convierte y cambia de vida y se convierte en defensor del Evangelio, en defensor de Jesucristo, pues todo lo contrario de lo que había sido. Y como había tenido una buena preparación judía, pues eso le sirvió de base para después comprender mejor el sentido que tenía la presencia de Jesús y la misión de Jesús. Y entonces entendió mejor la tarea suya, que fue la de el apóstol de los gentiles, ¿no? Él se dedicó a evangelizar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Que llamaba Pablo. Los gentiles eran los no creyentes, los paganos. Había los judíos, que eran los creyentes, los que creían en un solo Dios y demás, la religión judía, y había los gentiles, que eran los paganos, los que creían en los ídolos, los de la cultura griega, romana y demás. Esos creían, su religión era creencia en mitología griega, en los ídolos, en personajes y demás mitificados. Acaba de comenzar el cristianismo. Ya había 3 sectores, vamos a decir: el judaísmo, los judíos; los gentiles, paganos, que no creían, y los cristianos, que eran fieles a lo que Jesucristo había predicado y había inculcado. Entonces, esa es una fecha muy importante, porque la conversión de Pablo fue fundamental para la marcha de la historia del cristianismo y de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Eso fue el año 36, ¿no? Más o menos después de Cristo. Y ahí comenzará la misión de Pablo, que lo vemos más adelante. O sea, llega Pablo y Bernabé, se junta con otros apóstoles y con otros discípulos de Jesús en su ministerio, y llegan a una ciudad que está fuera de Israel, en Asia Menor, que es ahora Turquía, que se llama Antioquía. Y en Antioquía es donde por primera vez llamaron a los discípulos de Jesús con el nombre de cristianos. Ahí aparece el nombre de cristiano o cristianismo. Los discípulos de Jesús, las comunidades, comienzan a llamarles, esos son cristianos. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. No seguían a Pablo, ni seguían a los apóstoles, seguían a Cristo, y por eso se llamaban cristianos, ¿no? Pero los instrumentos que Jesús utilizó fueron los apóstoles, porque los envió, y a Pablo. Cuando se encuentra Pablo con Jesucristo, se le aparece, ahí Jesús le dice: tú vas a ser mi instrumento, para que lo que yo he predicado lo conozca la gente y vaya perseverando y creciendo. Eso fue en el año 43 más o menos, ¿no? Y ahí, 43. En ese año en que se llaman ya cristianos a los seguidores de Cristo, es la primera muerte también, después de Esteban, del primer apóstol que muere también, del primer apóstol importante de los 12 apóstoles, que es Santiago. Santiago el Mayor. Hay 2 Santiagos, Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Pues Santiago el Mayor, en Jerusalén, es también asesinado por los romanos prácticamente, ¿no? De esa época, y judíos, por los mismos judíos y romanos. Santiago el Mayor es el martirio en el año 43. Y ahí, en el año 45 al 48, inicia el primer viaje misionero de Pablo.
el primer viaje misionero, con compañeros y demás que fueron de comunidad en comunidad formando comunidades y demás. Y en el año 48-49 se realiza la primera reunión importante de todos los apóstoles que había, con Pablo también presente, que se llama la Asamblea o Concilio de Jerusalén, donde determinaron pues no imponer cargas pesadas judías a los nuevos convertidos. La religión judía ya es otra cosa, quedó atrás, las obligaciones judías, las leyes judías son buenas, pero no son las importantes. Las importantes ya a partir de entonces son las instituidas por Jesucristo, el amor principalmente, el mandamiento nuevo del amor. Y bueno, pues ahí vendrá el segundo viaje de misionero de Pablo. Ahí se escribe ya la primera carta, primer libro escrito del Nuevo Testamento, es una carta de Pablo, que la escribe en su segundo viaje, que se llama Carta a los Tesalonicenses. Tesalonicenses viene de Tesalónica, una ciudad de Grecia, se llama Tesalónica. Formó Pablo, hay una comunidad llamada, y entonces se llama la comunidad de los tesalonicenses, y ahí cuando está de viaje después, para reanimarlos, les escribe una carta que es el primer escrito del Nuevo Testamento. Después vamos a ver los demás escritos. Y ahora tocamos este punto sobre hacia los años 50. ¿Padre 50, Roberto? Sí, 50, hacia los 51. Años 51, ¿verdad? Hemos quedado en el año 51 más o menos, viaje, que se escribe la carta a los tesalonicenses. Exacto. Y el año 53, 58 más o menos es el tercer viaje de Pablo. Hay 3 viajes de Pablo especiales. En cada viaje pues va formando distintas comunidades, y que después les va escribiendo cartas. Por eso a partir de ahora viene ya pues la confección de las cartas de San Pablo, hemos dicho primeras tesalonicenses, a los cristianos de Tesalónica. Ahora escribe a los corintios, en el año 56-57 escribe la carta a los corintios, la primera, y la carta a los corintios es también de otra ciudad griega, Corinto. Corinto es un puerto de mar y era una ciudad muy conflictiva. Pues ahí también formó Pablo una comunidad, Corinto, y les escribe una carta en este viaje. Y después Filipenses, otra ciudad griega, Filipos. Ya llevamos 3 ciudades griegas evangelizadas por Pablo en sus viajes: Tesalónica, Corinto y Filipos. Entonces, carta a los tesalonicenses, carta a los corintios, carta a los filipenses. En el año 58 más o menos escribe una segunda carta a los corintios. Son las 2 cartas a los corintios preciosas, son para que las lean despacio y las mediten. Escribe después a los gálatas, Galacia, otra ciudad. Galacia, todos los cristianos de Galacia son los gálatas. Y escribe una carta a los romanos. Todavía no había ido él nunca a Roma. Sin embargo, había una comunidad que no sabemos cómo se había formado, de seguidores de Jesús en Roma. Y Pablo les escribe una carta sin conocerlos, pero ya les dice: voy a ir allá, les voy a visitar, ¿no? La famosa carta a los romanos. Y en ese tiempo también hay una carta que escribe Santiago. El apóstol Santiago, hay una carta que es la de Santiago, que se escribe en esa fecha 58 más o menos. Entre el 58 y el 60, Pablo es arrestado, es perseguido por los mismos judíos, lo acusan los judíos de que va contra su religión y le mandan que lo detengan. Y comienza pues ya el arresto y el cautiverio, lo que va a sufrir Pablo. A partir de ahora ya Pablo prácticamente va a seguir predicando, va a seguir escribiendo, pero preso desde la cárcel. Tendrá libertad también condicional, como ya ahora, libertad condicional, que les dejan salir, están presos, pero les dejan salir de su casa. También a él lo dejaron salir algunos momentos y escribía en semi-libertad, ¿no? Pero a partir del 58 al 60 comienza la persecución dura a Pablo y prácticamente su cautiverio. El viaje que hace a Roma, en Jerusalén, no lo pueden sentenciar porque no hay pruebas de nada.
porque lo que hacía Pablo no era ir contra la religión judía, es predicar una religión nueva, o sea, el cristianismo, hablar de Jesús y nada más, no era ir contra nadie. Y bueno, pues apela Pablo a Roma, y él mismo pide que lo lleven a Roma para que lo juzguen en Roma. Y el año 60 más o menos es cuando viaja a Roma. En el año 61 al 63, el martirio del otro Santiago. Ya Santiago había muerto antes, ya hemos dicho. Pues ahora en el año 60, 61, 63 muere martirio, también martirizado, Santiago el Menor. Y ahí se escriben las cartas a los colosenses, ¿ven? Otra carta a una ciudad griega, Colosas, cristianos de Colosas, colosenses. A los efesios, Éfeso es la ciudad, cristianos de Éfeso son los efesios. Y una carta ya particular a un discípulo de Pablo que es Filemón. Esa no es carta a la comunidad, sino es carta dirigida a su discípulo Filemón. En el año 64 aparece ya la primera carta escrita por Pedro. Pedro también comienza a escribir algo y escribe su primera carta en el 64. Y en el después de eso, poco después, entre el 64 y el 67, en Roma también muere Pedro, el principal apóstol, el número uno, ¿no? el que representaba a Jesucristo, muere en Roma y se ve con Pablo en Roma antes de morir. Pero poquito después morirá también Pablo, pero primero muere Pedro. Y en el 65 se escriben las cartas también particulares que escribe Pablo a otros discípulos suyos, a Timoteo la primera y a Tito. Habrá después una segunda a Timoteo, primero la primera a Timoteo y la carta a Tito, que son discípulos también, ¿no? de Pablo. En el año 65 más o menos se escribe el primer evangelio. El primer evangelio de los 4 evangelios es Marcos, San Marcos, año 65, entre 65 y 70. Siempre hay dudas en la fecha exacta, pero no importa esas dudas, ¿no? El caso que están escritos y nos sirven a nosotros. El año entre el 65 y el 70. En el 67 es martirizado y muere Pablo. Pedro fue crucificado, cabeza abajo, como bien sabemos, Pedro, y Pablo con la espada muere, ¿no? Pero el año 67. Y ahí, antes de morir, bueno, hay una carta a los hebreos que al principio se consideraba que era de Pablo, se escribe en esa fecha, pero no es de Pablo, ¿no? No sabemos quién la escribió. Y en esa fecha también se escribe prácticamente la última carta de Pablo, la escribe la segunda a Timoteo, antes de morir. En el año 70 sucede un acontecimiento importante. El 70 ya lo había predicho Jesús en el Evangelio. Llora sobre Jerusalén porque sabe que dentro de pocos años va a ser destruida y va a ser destruida por los romanos. Es el año 70. Entonces en el año 70 se produce la destrucción de prácticamente Jerusalén. Los romanos invaden Jerusalén y la arrasan prácticamente, con templo incluido y todo. Y en los años siguientes, hasta los 80, aparece la carta de Judas, de uno de los apóstoles, también Judas escribió una carta, y la segunda carta de Pedro. Pedro tiene 2 cartas. El año 80 aproximadamente se escriben 2 evangelios más, el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas, que toman parte de San Marcos. Algunas cosas las copian de San Marcos y por eso son parecidos los evangelios de Marcos, y estos 2 de Mateo y Lucas se llaman evangelios sinópticos porque son bien parecidos, bien semejantes, y son muy distintos al evangelio de San Juan que viene después, ¿no? Entonces se escribe en esta fecha 80 más o menos ya el evangelio de Mateo y Lucas, y ya tenemos los 3 primeros evangelios sinópticos. Y se escribe también en esa fecha el libro que escribe Lucas, segunda parte de su evangelio, es Los Hechos de los Apóstoles. Y en el año 95, que es el último año de esta cronología que estoy hablando, estamos terminando ya, escribe el Evangelio de San Juan, el 4º evangelio ya, ¿no? Entonces ya están los 4 evangelios hacia el año 95 más o menos. Y como San Juan también escribió
tres cartas y el libro del Apocalipsis, todo eso se escribe hacia el año entre el 95 e incluso hasta el 100. Entre esos 5 años se escriben estos tres libros, bueno, o 5, ¿no? 3 cartas, el Evangelio y el Apocalipsis. Y por último, el último libro de la Biblia que se escribe es el Apocalipsis por San Juan. Entonces, ahí están pues cómo se han escrito pues todos los libros ya del Antiguo Testamento, ¿no? Y del Nuevo Testamento. Tienen fechas a veces inseguras, inciertas, pero sabemos que se escribieron. Los autores a veces también no son exactamente los que dice la Biblia que son, porque escribían discípulos a veces, escribían otras personas en nombre de el personaje importante, aunque no lo escribiera el personaje. Pero lo importante es que tenemos estos libros que componen la Biblia, que son 73 libros, que es una riqueza para nosotros, y que es lo que estamos estudiando pues en este curso. Ya hemos estudiado todos los libros del Antiguo Testamento y hemos hablado en general de la introducción al Nuevo Testamento, el término evangelios y demás, y el próximo día pues ya comenzaremos a hablar. Como el Nuevo Testamento tiene 27 libros, pues vamos a tener estudio de esos 27 libros, y el próximo día comenzaremos con el primer libro del Nuevo Testamento, que saben ustedes que es el Evangelio de San Mateo. Entonces de San Mateo pues ya hablaremos ya en el próximo programa. Padre así Roberto. Terminamos. Ajá, así es. Atentos, vamos a desarrollar ya lo que es los evangelios y iniciamos con el Evangelio según San Mateo. Bueno, Padre Roberto, ingresen a Facebook y nos encuentran en Facebook como Santa Mónica Radio TV Más Digital. Denle me encanta y compartan también esta enseñanza con todos aquellos que pues nos va a ser muy útil todo lo que nos enseña Padre Roberto en curso bíblico aquí en Santa Mónica Radio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.